Bueno, ¿qué tal? Buenos días. No sé si llegaron a escuchar mi buenos días, pero acá están de vuelta. También con todos estos tiempos nosotros aprendimos a qué es lo importante y qué no, y cosas como las que pasaron recién que no me hayan podido escuchar, realmente no tienen ninguna importancia. Lo importante es que podamos estar juntos, cosas que la virtualidad nos ayuda para poder acercar lo que uno quiere transmitir a muchos lugares, así que es una excelente iniciativa la de Latam Hospitals, de poder unir a muchas personas que tal vez tenemos algo que contar, y espero que ustedes tengan también muchas ganas de escuchar lo que les quiero transmitir. Y por si no se pudo escuchar también, un agradecimiento especial acá por haberme convocado para poder contarles de este proyecto que nos entusiasma muchísimo. Voy a pasar entonces a la presentación. Ahí está, perfecto. Esperen que lo pongo en modo presentación, esto tiene un pequeño delay, y bueno, sí, acá estamos entonces. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos, estas cosas pueden pasar, y los lunes siempre pasan, y con la primera presentación pasa mucho más. Yo les voy a contar un poquitito la manera en la que nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que lo que intenta es descubrir el valor de las tecnologías diagnósticas. Descubrir quiere decir algo que existe, que tal vez no lo estamos pudiendo ver, y es un poco la idea de esto, poder relevar algo que no está tan a simple vista. Más allá de presentarme a mí, quiero presentar a la institución en la cual trabajo, para que también se entienda un poco de dónde viene esto. Yo trabajo en un lugar que se llama IECS, es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Argentina. Es una institución que es académica, que es independiente, es una sede del CONICET, estamos asociados a la Universidad de Buenos Aires, y nos dedicamos desde hace muchos años a todo el área de investigación, educación y capacitación, y lo que es cooperación técnica en salud. Tenemos un departamento que es el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Economía de la Salud y Revisiones Sistemáticas, como una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, en este ratito, yo lo que quería es hacerles una historia, un camino, para que podamos entender finalmente de qué se trata el proyecto de valor, de marco de valor para las tecnologías diagnósticas de Latinoamérica. Pero primero voy a contarles un poquito cómo se toman las decisiones en salud, en los sistemas, principalmente tal vez el sistema que uno más siempre tiene en la cabeza son los sistemas de tipo macro, nacionales, pero aplicado a todos los sistemas de salud. ¿Qué son las evaluaciones de tecnologías sanitarias? ¿Para qué sirven? Que las tenemos al alcance de la mano. ¿Qué son los marcos de valor? Vamos a ver que nos rodean permanentemente y se utilizan mucho los sistemas de salud también. Y específicamente el marco de valor que diseñamos orientado a la evaluación de las tecnologías diagnósticas en Latinoamérica. Durante toda la charla, Marisa va a estar levantando las preguntas que ustedes tengan, las pueden hacer en el chat en cualquier momento, y lo que se les ocurra que quieran preguntar. Entonces, vimos que al principio yo quería contarles un poquitito cómo se tomaban las decisiones en los sistemas de salud. Hay cosas que tienen que ver y que son universales a todos los países, en la mayoría de los sistemas de salud, desde los más grandes hasta los más pequeños, desde los países más ricos hasta los países más pobres, y es que inevitablemente las decisiones se tienen que tomar, porque ocurren cosas permanentemente en la salud, en la vida, que generan la necesidad de una toma de decisión. Y la segunda cosa que ocurre siempre es que lo que uno administra son presupuestos que son finitos, siempre son escasos, siempre uno se queda corto, y esto pasa tanto en los países pequeños y en los financiadores de salud pequeños como en los grandes, porque la finitud del presupuesto existe. Lo que cambia es que probablemente las instituciones más grandes o los países más ricos tengan presupuestos más grandes, pero siempre hay un punto en el cual se tiene que decir, esto ya no se puede dar cobertura porque no me alcanza el dinero. Y hay un punto en el cual siempre hay que tomar una decisión, porque generalmente están ocurriendo ingresos nuevos de tecnologías a los sistemas de salud, y estas tecnologías son siempre más caras que la anterior, y eso es casi una norma. Son más caras y cuesta poder definir si ese valor vale la pena o no pagarlo, sobre todo en los sistemas que tienen una forma de gerenciamiento que se llaman sistemas de salud basados en valor. Es necesario poder entender, por el dinero que nosotros estamos invirtiendo, cuántos beneficios en salud vamos a poder levantar. Traje un ejemplo que sepamos todos, que es
lo que ocurrió con el COVID, lo que sigue ocurriendo. Los sistemas de salud se encontraron con una necesidad inesperada ante una situación absolutamente no prevista, y tuvieron que acomodar sus presupuestos, y los decisores en salud, como el ejemplo que tenemos acá, pensémoslo como los decisores de cualquier Ministerio de Salud nacional, se enfrentaron con que a medida que empezaron a aparecer las nuevas tecnologías orientadas al tratamiento, la prevención del COVID, vieron que en sus oficinas empezaban a llegarles los pedidos de reintegro de estas tecnologías, o las sociedades médicas les indicaba que había una tecnología que había que cubrir, o los productores de la tecnología les golpeaban la puerta y les decían que venían trayendo alguna tecnología. Entonces, por ejemplo, estos decisores se encuentran con que necesitan cubrir una determinada cantidad de vacunas. Entonces lo primero que ellos van a preguntar es la eficacia, y esa eficacia le dicen que genera que cada 1000 personas vacunadas se eviten, por ejemplo, 100 casos nuevos. Nosotros sabemos que por cada caso que se produce, se mueren la mitad. Entonces los decisores dicen, bueno, ok, yo pago esta cantidad de dinero para vacunar a 1000 personas, y de esas 100 que van a tener la enfermedad, solo 50 se van a morir, estoy ahorrándome una cantidad importante de muertes. Le pudieron poner un valor en vidas humanas al precio por el cual pagaron por esa vacuna. Después vinieron los productores de una tecnología farmacéutica, supongamos el tocilizumab, que sabemos que tiene una efectividad en disminuir la mortalidad de los pacientes graves. Entonces dicen, bueno, ok, quiero cubrir el tocilizumab, tengo que darle a todos mis pacientes que están internados, que son determinada cantidad de pacientes, utilizar esta cantidad de dinero, y los productores llevan un trial, un estudio, en el cual dicen que hay que darle a 100.000 pacientes una dosis de la medicación para ahorrar 1000 muertes, por ejemplo. Entonces los decisores ya saben que tienen que pagar una determinada cantidad de dinero para obtener ese beneficio en cantidad de vidas que se salvan porque utilizan la medicación. Hasta ahí vamos. Verónica, sí. Discúlpame que te interrumpa. Sí. No están pasando las diapositivas, no sé si vos las estás pasando. ¿Hasta ahí? ¿En cuál se quedaron? Y en la primera, descubriendo el valor, bueno, en la plantilla. No, en la mía se ve. ¿Querés pasar la voz, Lucas? Dale, ahí la presento. No, en la mía yo la veo. A ver. Bueno, gracias por avisarme, Marisa. Es un lunes con todas las de la ley, ¿eh? No podemos, pero bueno, voy a seguir contándoles. Lucas, avísame cuando... ¿En qué diapositiva estás? Y estamos en la... Arranquemos por la 4. Dale. Si querés seguir hablando mientras yo ahí lo preparo. Perfecto, voy a minimizar esto y yo voy a estar en la 4. Yo creo que estoy siendo el tester del día de hoy. Acá estamos. Entonces, estamos con estos decisores del sistema de salud y se encuentran con que les habían llevado la propuesta de una vacuna, que ellos podían saber cuánto gastaban y cuántas vidas ahorraban. Luego les llevaron una propuesta de un fármaco, ya saben cuánto tienen que gastar, cuántas vidas se ahorran. ¿Y en qué diapositiva estás, Lucas? Ahí estoy abriendo por la 4, voy a abrir. Bueno, perfecto. Avísame cuando estés. Nos encontramos directo en la 7. ¿Te parece? Dale, por favor. Si querés seguir hablando. Entonces, la tercera persona que va a la oficina de los decisores es un productor de una tecnología diagnóstica, que lo que está llevando es un test. Cuando ustedes puedan ver, van a ver que a la derecha hay un test pequeñito que todos los vimos, que fue el test para poder evaluar la respuesta serológica de los pacientes. Es un test diagnóstico que tenía la ventaja de poder hacerse en el sitio, de que te daba la información en el momento, y que servía sobre todo con fines epidemiológicos, para poder ir tomando medidas a nivel de la salud pública para control y prevención de mayores contagios, sobre todo para saber en qué áreas había circulación viral y cuántas personas ya tenían respuesta inmunológica.
Entonces, cuando los decisores tienen que invertir el dinero para pagar este test, se encuentran con que es el mismo dinero que ellos tenían que pagar para determinada cantidad de vidas que se ahorraban. Pero es muy difícil poder entender cuál es el valor en vidas que se ahorran de realizar un test para poder evaluar la respuesta serológica en una población, para poder estimar algo de tipo epidemiológico. Y es ahí en donde este proyecto tiene sobre todo relevancia, porque lo que trata de ayudar es a equiparar la información o la manera en la que nosotros presentamos la información de las tecnologías diagnósticas para que pueda el decisor en salud y los sistemas de salud entender cuál es realmente el valor que tienen las tecnologías diagnósticas. ¿En qué diapositiva estamos, Lucas? ¿Lucas? Perdóname, no es que debe haber un problema con la diapositiva porque no me está funcionando. Si querés volver a intentar vos, por favor. Dale. Se ve que estaba como dañada la diapositiva. Te pido disculpas. No pasa nada. ¿Qué tal ahí? ¿Qué están viendo? Ahora sí, ahí se ve. Voy a ponerlo en... Pasó una diapositiva, a ver si... ¿Qué tal ahí? ¿Pasás una diapositiva, por favor? Sí, ahí. Son parecidas por eso. ¿Qué tal ahí? No, si no, salí del modo, por favor, presentación. Dale. Y podés ir pasando la voz manualmente a un costado. ¿Ahí cómo la ven? Ahí bien, pasó. Perfecto. ¿Esta la pueden ver? Sí. Genial. Esta es la diapositiva que todos se imaginaron que no pudieron ver hasta este momento, y es esto, donde tenemos a los decisores, el dinero que tienen que invertir, y las distintas tecnologías que se les son ofrecidas. ¿Cómo toman esta decisión estas personas? Generalmente existen sistemas de salud que tienen estos circuitos totalmente aceitados como para poder tener información a mano para poder decidir, ya sea por revisión de la literatura, consulta a pacientes, una manera que se llama consulta pública, que es que cualquier persona interesada puede aportar información. Se le pregunta a los productores de la tecnología que nos den la información técnica que ellos tienen con respecto a esto que ellos están produciendo. Se les pregunta a los médicos, a los usuarios. Se sacan datos de la vida real y se hacen investigaciones para poder entender cuál es realmente el valor y la eficacia que tienen estas tecnologías. Pero también existe otra fuente de información que se llama las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Nosotros en la evaluación de tecnologías sanitarias lo que hacemos es condensar en un documento todas estas fuentes de información para poder darle a los decisores para que ellos tomen su decisión final basándose en todo este juego de información que no es otra cosa más que un marco de valor. Entonces, esta es la única diapositiva que van a tener con muchas palabras, pero porque esta definición enmarca todo. Una evaluación de tecnologías sanitarias es algo muy sistemático, que generalmente la idea es que sea transparente, que sea siempre igual, que uno pueda, mediante una metodología, poder reflejar qué propiedades, qué efectos, qué beneficios y qué impacto tiene esta tecnología sanitaria que se está evaluando, para que la gente que tiene que tomar una decisión en salud esté informada, que pueda justificarla, y por eso nosotros lo que le damos son aspectos como nivel de beneficio, eficacia, seguridad, relación de costo-efectividad, y qué otros sistemas de salud brindan cobertura y bajo qué condiciones. ¿En qué momento nosotros hacemos estas evaluaciones de tecnología sanitaria? Generalmente, nosotros cuando vimos en el gráfico anterior, es cuando hay una necesidad y surge una nueva tecnología y llega hasta la mesa finalmente del financiador. Es ahí en donde, por lo general, ante esa toma de decisión se realizan las evaluaciones de tecnologías sanitarias. No hay que confundirlo, y por eso en esta diapositiva yo lo que les quiero mostrar es cuál es la diferencia principal entre lo que es una evaluación de tecnología sanitaria y el aspecto regulatorio, porque son distintos. La mayoría de los sistemas de salud tienen sus oficinas y sus agencias regulatorias.
cuando uno hace una evaluación de la regulación, lo que habla es acerca de la calidad mínima que tiene que tener esa tecnología sanitaria, y aspectos que tienen que ver con la eficacia, que hace lo que dice que hace esa droga o ese dispositivo o lo que sea, y aspectos de seguridad. Sin embargo, la evaluación de tecnologías sanitarias va un paso más allá. No solamente toma en cuenta eso, sino que además mira otros aspectos, como por ejemplo la costo-efectividad, que el aspecto regulatorio no lo mira, mira el impacto de la inserción de esa tecnología en un sistema de salud, y permite que las personas tengan una idea de cuánto habría que invertir para poder dar cobertura a esa tecnología que está llegando. Luego también, idealmente, hay un proceso que se ve ahí a la izquierda que se llama desinversión. No es tan frecuente que ocurra en los sistemas de salud, pero idealmente para no tener tanto gasto acumulado en cosas que ya no tienen tanto sentido, la idea también sería poder evaluar tecnologías que están siendo pensadas para ser desinvertidas. Yo no se los dije, pero cuando nosotros mencionamos tecnología sanitaria, las tecnologías sanitarias son todo. Son desde los fármacos hasta, por ejemplo, programas de salud que implican intervenciones no farmacológicas, tecnologías diagnósticas, procedimientos quirúrgicos, dispositivos médicos, todo eso son tecnologías sanitarias. Entonces, vimos que para eso vamos a necesitar evaluarlos de una manera especial. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias también se las conoce como ETESA o ETS, y ¿cómo las vemos? Realmente las tienen al alcance de la mano. Los que estén del otro lado de la pantalla y todavía nos hayan ido después de todos nuestros pequeños problemitas, las pueden encontrar en muchos sitios abiertos. La mayoría de los países tienen agencias o comisiones que generan evaluaciones de tecnología sanitaria. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí a la izquierda son los informes que en Argentina genera la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, que se llama CONETEC. En el medio están los informes como nosotros los hacemos en el IECS, y a la derecha un organismo subnacional que forma parte de una red de evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina que se llama REDETSA, como es en el Ministerio de Salud de Neuquén. ¿Cuál es la diferencia? Que las agencias generan los documentos en base a pedidos y a priorizaciones. Por ejemplo, en la CONETEC, ellos generan un proceso de priorización en el cual uno sugiere tecnologías para ser evaluadas y se llevan a cabo una cantidad limitada, porque todo esto requiere mucho experticia técnica y recurso humano, entonces por eso no se puede evaluar todo lo que se está considerando para ingresar. Por otro lado, esto también lleva un tiempo, con lo cual muchas veces no se evalúan todas las tecnologías previas a su incorporación, pese a que eso sea lo deseable. Hay una red que se llama BRISA, que es una base de registro de evaluaciones de tecnologías sanitarias de toda Latinoamérica, con acceso gratuito, así que quienes estén del otro lado y quieran ir a mirar documentos de evaluación de tecnologías sanitarias, se los recomiendo. Muy bien, en estos documentos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Evaluamos la tecnología y damos una recomendación. Una recomendación que en algunos gobiernos es totalmente vinculante, o sea, lo que dicen las agencias es la decisión que finalmente se toma, o por ejemplo en Argentina es una recomendación que no es necesariamente vinculante con las decisiones posteriores de nivel nacional. Pero lo que sí tienen estos documentos es que en base a lo que se llaman los marcos de valor y los atributos del marco de valor, se genera la respuesta de cómo se desempeñó esa tecnología en comparación con una estrategia alternativa para cada uno de esos atributos. Y después se genera una recomendación orientada a si habría o no que darle cobertura a esa tecnología. Si un sistema de salud tendría o no que pagar por esa tecnología, dado que ese sistema de salud quiere maximizar sus beneficios utilizando un dinero que le va a rendir la mayor salud poblacional que pueda. Entonces es ahí en donde tenemos que volver a unir todo esto de cuando tengo un fármaco son tantas muertes que me evito, y cuando tengo un test diagnóstico me cuesta mucho más poder mostrar cómo eso se ve en beneficios tangibles en salud para los pacientes. Esto que ven acá es como nosotros damos los resultados de nuestros documentos de evaluación de tecnología sanitaria. Esto que ven son las 3 columnas
que son los 3 pilares de nuestro marco de valor, que son la evidencia, que es cuán seguros estamos de la información que hemos procesado, de todo eso que hemos buscado, cuál creemos que es el beneficio neto de una tecnología nueva que estamos evaluando respecto a su comparador. ¿Ven? Por eso acá en este título, yo no sé si ustedes lo ven, quizás ahora está un poco más chiquitito, es la droga, que es el bevacizumab, versus otros agentes antiangiogénicos. Esperen que les voy a cerrar esto acá, se va a ver mejor. O sea, lo que estoy evaluando versus lo que ya existe para determinada patología. Y esto último, que es lo que Marisa hablaba, que generalmente es una de las cosas más difíciles, es poder evaluar la costo-efectividad y lo que se llama el impacto presupuestario, que finalmente es mucho más tangible y es cuánto tengo que poner para poder cubrir a toda esa población objetivo. Y también es muy difícil porque generalmente en Latinoamérica no tenemos datos propios, entonces es como que es una información que muchas veces es faltante. Y finalmente nosotros la recomendación la damos en una especie de semáforo de colores, bastante intuitivo, si a los financiadores les convendría o no incorporar a esta tecnología. Entonces, volvamos a nuestra primera imagen. Cuando nosotros estamos evaluando cualquier tecnología sanitaria que tenemos que considerar para incluir en nuestro paquete de cobertura, ¿qué cosas nosotros como decisores o como sistema de salud creemos que tendríamos que considerar? ¿Cuál creemos que es nuestro marco de valor? Y cuán explícito y cuán transparente lo hacemos. Porque hay muchos sistemas de salud que no ponen cuáles son para ellos los atributos por los cuales pagan una tecnología, incorporan una tecnología y se lo ofrecen a toda su población. Eso que nosotros llamamos marcos de valor es un conjunto de criterios, de atributos, de desempeños a los cuales tiene una tecnología que tienen que ser tenida en cuenta cuando yo la quiero valorar, hacen que ese valor sea conceptual, que sea más objetivo, en el cual uno diga, yo cubro esto porque me produce tantas muertes menos, yo cubro esto porque me asiste en un diagnóstico poblacional, que después vamos a ver cómo probablemente repercuta en tanta cantidad de muertes menos, pero sobre todo lo hacen transparente. Porque muchas veces las tecnologías se incorporan, pero la mayoría de las veces las tecnologías se rechazan. Entonces, siempre detrás hay algún grupo de personas que quedan excluidas y que se ven perjudicadas por esta decisión. Obviamente las decisiones a nivel nacional se toman para que generen beneficios en la mayor cantidad de personas posibles. Pero es tanto el derecho de una persona a recibir una vacuna como el de un paciente diabético para que le den las tiritas reactivas, como para poder llegar a ser cubrir potabilizadores de agua en un lugar en el que no tienen acceso a agua potable. Entonces todas esas cosas compiten para poder entrar en los sistemas de salud. Si uno tiene un marco de valor que es explícito, es mucho más fácil poder justificar cuando la decisión es negativa. Los marcos de valor pueden ser de dos tipos, básicamente genéricos o específicos. Genéricos es cuando no están orientados a ninguna tecnología en particular, como son probablemente la mayoría, o específicos es cuando están orientados a alguna tecnología, como podrían ser las tecnologías diagnósticas, o alguna enfermedad, por ejemplo. Hay marcos de valor generados por la Asociación Americana del Cáncer, que son para poder charlar con los decisores para la incorporación de drogas de alto costo, como son las drogas oncológicas, o también hay marcos de valor para la toma de decisión entre médico y paciente, en el caso de las decisiones compartidas. Yo no sé quiénes de ustedes del otro lado son más o menos como yo de la década del 70, pero esto se los traje para que veamos que los marcos de valor nos rodean todo el tiempo, desde que éramos chiquititos. En este juego de cartas, lo que se hacía era un marco de valor con distintos atributos, como puede ser la velocidad por hora, cuánto aceleraba, cuántos centímetros cúbicos tenía de, yo me imagino que sería cilindrada, de autos no sé demasiado, cuánto pesaba exactamente, etc. Pero los que inventaron este juego lo que decían era, para mí lo que hay que medir en una comparación entre estos dos autos es la velocidad, el peso, la aceleración, etc. Y cada uno tenía cómo se desempeñaba su tecnología para ese criterio.
Y esos son básicamente, de una manera muy tangible y muy simple, cómo son los marcos de valor. Entonces nos va a ser fácil entender el por qué a veces cuando un marco de valor no incluye determinadas características, no nos es posible evaluar una tecnología a través de ese marco, porque siempre va a quedar afuera. Supónganse que el auto Elite hubiera tenido aire acondicionado, pero en estas cartas no figuraba lo que podría ser el criterio confort o climatización, Elite nunca hubiera podido mostrar esa ventaja que tenía por sobre el auto Spirit. Simplemente ¿por qué? Porque no estaba incluido adentro del marco de valor. Y eso muchas veces les pasó también a las tecnologías diagnósticas. Porque los marcos de valor fueron evolucionando también con el tiempo. Lo que antes era, sobre todo, saber si algo era eficaz, o después si tenía efectividad, después empezaron a sumarse otros atributos, pero generalmente los marcos terminan siendo siempre con los mismos criterios, que serán un poquitito más, un poquitito menos, pero son efectividad, seguridad y costo. Tal vez como el que tenemos nosotros en el IEX. Y todas las demás cosas quedan un poquitito por fuera. Este marco que les traje para mostrar es el marco que tiene una de las organizaciones más grandes para la evaluación de tecnologías sanitarias, que se llama EUNETA, que es una red de evaluación de tecnologías sanitarias de Europa. Europa es un continente que está mucho más avanzado que el continente americano en lo que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en evidencia o basadas en esto que son las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Pero si ustedes se fijan, en color naranja lo que están son aquellas dimensiones que tienen que evaluarse siempre, sea cual fuere el país en el cual se está evaluando, y si uno hace una evaluación rápida, eso tiene que estar, que es el uso corriente, actual que se le está dando a esa tecnología. Ahí metemos generalmente cuáles son las alternativas terapéuticas, las cuestiones técnicas, las cuestiones de seguridad y las cuestiones de efectividad clínica. Después, para cada país, tienen otras consideraciones, como por ejemplo el costo y la efectividad económica, análisis éticos, aspectos organizacionales, aspectos de los pacientes y sociales, y aspectos legales. Pero si ustedes se fijan, cuando alguien hace una evaluación rápida, solamente consideran la efectividad clínica, la seguridad, la descripción técnica y el problema de salud, en el cual te ponen en el contexto la tecnología que vos estás evaluando. Nuevamente, es como si el aire acondicionado quedara un poquitito fuera de lo que son estos marcos. Pero tal vez, ojo, tal vez eso es lógico, porque en un sistema de salud lo que ellos quieren es lo mínimo, y a muchas veces se llaman criterios knockout. Vos tenés un nivel de seguridad mínimo en el cual decís, si una tecnología en este criterio que se llama seguridad se desempeña de esta manera desfavorable, yo ya no sigo mirando más nada de esa tecnología, ya no me importa más nada si tiene aire acondicionado, si acelera, si va rápido, si va lento, si pesa mucho. Si no es seguro, en mi sistema de salud esto no se incorpora. Imagínense que generalmente el criterio knockout que queda en nuestros sistemas de salud, muchas veces uno tiende a pensar que son los criterios económicos. Pero si hilamos fino, muchas veces lo que queda afuera es el real beneficio que tiene la nueva tecnología que está entrando. Para esto no sé si es bueno el ejemplo del COVID, porque en el COVID cuando fueron apareciendo generalmente fueron mejores que la nada. Pero hay otras tecnologías que cuando uno las piensa, te cuesta encontrar cuál es realmente el valor agregado que te da por sobre su comparador, tal que vos pagues mucho más dinero. Por ejemplo, no sé, un bloqueador de la bomba de protones. Son todos más o menos parecidos. Y cuando vos decís, bueno, ok, llegó uno nuevo, está bien, puede ser un poquitito mejor. Seguro que va a ser mucho más caro. Entonces ahí es donde uno dice, y por ese poquitito de bueno, ¿voy a pagar todo lo que me están diciendo? Entonces es ahí donde empiezan a jugar los componentes de los marcos entre sí. Esto que les quería mostrar, dado que todos estamos en Latinoamérica, fue algo que hablaron los representantes de los gobiernos, de los sistemas de salud de los gobiernos, en un evento que se llama Foros de Políticas, que lo realiza HTI, que es Health Technology Assessment International, tiene un foro de discusión de tipo latinoamericano, en el cual en el 2018 se juntaron y dijeron, bueno, ok, si nosotros como región, cada país quisiera tener un marco, ¿qué les parece que es importante? Entonces ven que nuevamente tampoco es que uno patea el tablero y pone cosas absolutamente distintas. Aparece de vuelta la efectividad, la seguridad, la calidad de la evidencia, el impacto presupuestario, y empiezan a aparecer cosas como la carga y la severidad de la enfermedad,
como criterios imprescindibles. Pero bueno, nuevamente, estos son la serie de criterios que uno utilizaría para todas las tecnologías. ¿Qué pasa con las tecnologías diagnósticas? ¿Qué tienen de distinto? La tecnología diagnóstica, lo que ocurre es que muchas veces cuando nosotros nos encontramos al final del camino y queremos evaluar, ustedes en mi puntero, y queremos evaluar acá lo que son los resultados en salud para los pacientes. Cuando nosotros estamos evaluando tratamientos médicos, los tenemos acá, muy cerquita de los resultados. Doy un tratamiento, me fijo qué eficacia tiene, y tengo rápido para poder decirle a mi tomador de decisión qué resultado tengo si yo aplico ese tratamiento. Pero miremos dónde tenemos a los test diagnósticos. Los tenemos mucho más al principio. Tenemos que meter el valor de este test diagnóstico en todo un camino en el cual, porque yo hago el test, voy a llegar, según la precisión que tenga ese test, a un diagnóstico. Con ese diagnóstico se va a tomar una decisión de tratamiento que puede o no existir, tratamiento que puede o no tomar el paciente, o que puede o no indicarle el médico. En base a ese tratamiento, y a través de la eficacia de ese tratamiento, voy a llegar, después de todo este camino y todas estas asunciones, a cuál es el valor final en resultados para el paciente que tiene ese test diagnóstico. Entonces, todo este camino es el que muchas veces lo hace muy difícil al test diagnóstico para poder ser evaluado. Cuando algo no es evaluado, generalmente no es entendido, no es valorado, y por eso los test diagnósticos muchas veces quedan afuera de los paquetes de cobertura de los sistemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? En el año 2019, Roche tuvo la idea, debido a que no existía un marco de valor para tecnologías diagnósticas en Latinoamérica, y sí existía en otros países del mundo, porque estos marcos específicos para tecnologías diagnósticas tratan de ayudar en este caminito, tratan de asistir en la traducción del beneficio final, pero para Latinoamérica no había. Entonces nos convocó para que nosotros diseñemos de manera colaborativa con otros actores de los sistemas de salud de Latinoamérica, un marco de valor para poder evaluar estas tecnologías diagnósticas con nuestra propia impronta, con qué le importa a Latinoamérica. Entonces, no creemos que es necesario inventar la rueda, hicimos una revisión de la literatura, sacamos todos los criterios que formaban parte de los marcos de valor diagnósticos y los pusimos a consideración de estas personas, que después vamos a ver quiénes eran, para que elijan y hagan una selección de los criterios, y además que les den una distinta jerarquía. Con eso terminamos el año 2020 generando un marco de valor, y como eso no queda solamente ahí, durante lo que fue el año 2020 a 2021, lo que hicimos fue operacionalizar estos criterios, o sea, decir, cuando yo digo aceleración, ¿qué digo? Y cuando digo aceleración, ¿qué digo que es rápido? ¿Qué digo que es lento? ¿Y qué digo que no acelera? Entonces, para cada uno de estos criterios, durante este año hicimos este trabajo, y además hicimos un test de este marco de valor con una tecnología diagnóstica de vida real. Entonces, para la definición del marco de valor y para todo lo que fueron los trabajos de este año, nosotros lideramos un grupo que tenía un subgrupo más pequeño, que era el comité coordinador, que había gente que formaba parte de ministerios de salud, académicos, líderes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de Latinoamérica y productores de salud, productores de la tecnología diagnóstica. Tuvimos colaboradores clave, un grupo de stakeholders que formó parte de este grupo, que teníamos usuarios, pacientes, médicos, financiadores de los sistemas públicos y privados, especialistas de evaluación de tecnologías sanitarias. Y los países que formaron parte de este trabajo fueron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú. ¿Cómo es el marco al que finalmente nosotros arribamos? Ocurrió algo que imaginábamos que iba a pasar, y que, si bien es bueno porque representa muchas cosas, cuando a veces uno lo quiere poner en práctica es difícil. Entonces, ¿por qué? Porque eran muchos criterios. Entonces, imagínense que con cada uno de estos criterios, el evaluador tiene que buscar la evidencia que lo sustente, poder dar un resultado con respecto a ese criterio, y a su vez encontrar que esa información esté disponible y que los criterios no se pisen entre sí.
porque muchas veces uno genera inevitablemente un impacto en el otro. Pero bueno, en total fueron 15 criterios, algunos de ellos tienen anidados adentro subcriterios, 21 subcriterios en total, y en los que se consideran imprescindibles. Y esto van a ver que es la primera diferencia con los marcos de valor genéricos. Vamos con que era igual. Imprescindible era que tuviera un beneficio clínico, que pudiéramos mostrar qué pasaba al final del camino, pero también cómo era el desempeño del test, porque no dejan de ser tecnologías distintas. Después la calidad de la evidencia, porque eso tiene que estar siempre. Nosotros no podemos basar todo esto que estamos diciendo en una calidad de la evidencia mala, o si no hay, o la calidad de la evidencia es mala, tendría que ser lo primero que tenemos para decir. Como por ejemplo, ojo, no estoy segura, la calidad de la evidencia no es buena, y lo poquitito que hay dice que tal cosa, tómala con pinzas, puede ser que no sea la realidad, esperemos que haya estudios de mayor calidad de evidencia. Seguridad y consecuencias no deseadas van un poco más allá de la seguridad del uso del test, sino todas aquellas consecuencias no deseadas que vienen con el uso del test. Si nosotros tenemos una metodología diagnóstica que me da muchos falsos positivos, y ese diagnóstico implica, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, van a haber muchos pacientes sanos que erróneamente sean diagnosticados con la enfermedad, y que erróneamente, por ejemplo, sean sometidos a un procedimiento quirúrgico innecesario. Es así como se refleja la seguridad de una tecnología diagnóstica, que es distinto que tomar un fármaco y que te produzca, por ejemplo, un sangrado gástrico. Los aspectos económicos son tal vez un poco más similares, siempre hay que considerar los gastos y los ahorros. Y fíjense que este último criterio, el impacto organizacional y la factibilidad, que es la factibilidad del sistema de salud de dar respuesta a ese nuevo diagnóstico que vas a generar por usar el test diagnóstico, no estaba presente hasta ahora en ninguno de los marcos que vimos. Es muy propio de las tecnologías diagnósticas, y les diría también que es muy propio de los dispositivos, todo el impacto organizacional que genera incorporar esa tecnología. Bueno, y después que hay algunas cosas que son muy propias tal vez de lo que es Latinoamérica, ¿no? La equidad. La equidad fue un criterio de importancia alta, estuvo siempre. ¿Qué pasa con los grupos más desfavorecidos? ¿Qué pasa con esas enfermedades que los demás sistemas de salud mucha importancia no le dan, con los que llaman las neglect disease, que siempre quedan atrás? Si una tecnología diagnóstica está orientada a esas enfermedades, sube en su evaluación, porque para nosotros, para Latinoamérica, eso es importante, porque los demás sistemas de salud a esas enfermedades no le dan mucha importancia. Así que bueno, esto fue el set de 15 criterios a los cuales nosotros arribamos con la impronta latinoamericana. No me voy a extender mucho, pero les quiero contar cómo fue operacionalizar, más allá de dar una descripción exacta y detallar exactamente qué decimos cuando decimos cada uno de los criterios, fue también darle a los evaluadores distintas herramientas para medirlo. Por ejemplo, acá el impacto organizacional, nosotros relevamos en la literatura distintas maneras de poder evaluarlo, y les poníamos a disposición de los evaluadores cómo expresamos los resultados, y de vuelta acá una especie de semáforo muy intuitivo en el cual al final uno puede ver cómo rinde cada tecnología diagnóstica en ese criterio. Generamos herramientas para poder aplicarlo, eso es lo que yo les cantaba, los manuales. Tenemos un manual del usuario para los evaluadores y un manual para los decisores, para los que interpretan los documentos hechos con este marco. Todo esto después yo se los dejo en la charla al final en la parte de recursos, pero todo esto es de acceso gratuito, es para que los sistemas de salud se apropien de este manual y de sus herramientas, es para que cada uno pueda, la idea es que estos 15 haya antes en cada sistema de salud una charla previa en lo cual cada sistema pueda agarrar y decir, para mí este sí es importante, este sí, y este es más importante que seguridad, por ejemplo, entonces saco seguridad, pongo los aspectos éticos. Este marco es flexible. Esto es lo que nosotros creamos, lo que dijo el grupo de decisores, pero no está escrito en piedra. Está hecho de manera tal que esto pueda ser un rompecabezas, y que cada sistema de salud elija y tome los criterios que considere importantes para su perspectiva, y que sepa cómo evaluarlos, y evidentemente después pueda rankearlos y tomar una decisión. ¿Para qué le sirve a un productor esto, por ejemplo? Verónica,
Te Sí. puedo hacer una interrupción porque una de las personas consultó si podés repetir sobre qué enfermedad, qué tipo de enfermedades no le dan mucha importancia. Ah, sí, perfecto. Discúlpame la interrupción. No, por favor. Esas enfermedades se llaman enfermedades desatendidas o neglected diseases, como por ejemplo son enfermedades como la enfermedad de Chagas, algunas parasitosis, algunas regiones de Latinoamérica son endémicas, que generan una carga muy importante de enfermedad, pero son muy propias de las regiones, entonces otros países del mundo, que generalmente son los países que desarrollan las tecnologías, no desarrollan tecnologías orientadas ni a tratar ni a diagnosticar esa enfermedad. Pensemos el Chagas, que es una enfermedad bien típica de la región. Tenemos tecnologías hasta por ahí nomás. Los grandes productores de tecnologías, que son los países del primer mundo, que no sufren estas enfermedades, generalmente no investigan, no invierten o no desarrollan tecnologías sanitarias para estas enfermedades. No sé si quedó la pregunta respondida. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto lo usen los que hacen las evaluaciones, los que toman las decisiones y también los productores. ¿Por qué? Porque que le echen una mirada a estos componentes y que se fijen si a disposición de los evaluadores o si a disposición de los sistemas de salud está toda la información que nosotros necesitamos. Miren acá. Nosotros tenemos que una de las cosas que todos estos decisores consideraron que era importante, si bien tiene una importancia media, pero que era importante tener adentro del set de cosas que evaluábamos, era cuál era el impacto ambiental y la sustentabilidad de esta tecnología. Todos nosotros nos hicimos alguna vez un test. Pongamos el test más rápido, el test de embarazo. El test de embarazo viene en un kit que genera plástico que después es descartable. ¿Cuántas mujeres nos hacemos test de embarazo? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto desecho? ¿Ese desecho se reutiliza? Bueno, ya sabemos que no. ¿Se puede reciclar? ¿Qué pasa con todos esos desechos? Eso es un test chiquitito, simple y casero. Pensemos cuando hay que hacer algún test a mayor escala. Si yo soy un dueño de un hospital y quiero pensar en mi proceso de reciclado, yo quisiera saber si esa tecnología diagnóstica me genera 3 kilos de desecho por cada 1000 test, o si me genera 500 gramos de desecho reutilizable por cada 1000 test. Esas cosas, si los productores de tecnología no dan esa información, es muy difícil para nosotros como evaluadores poder darles información a los decisores, y sepan que esas cosas a ellos les importan, porque lo relevaron y porque lo pusieron como algo que había que tener en cuenta. Entonces, este marco fue un poco más allá, entonces no solamente dijo qué, sino también que le dijimos cómo, y a los decisores le dijimos cómo interpretar. Más allá todavía, lo que hicimos fue hacer una evaluación de vida real, utilizando todos esos componentes y ese sistema de evaluación de cada uno de los componentes, y evaluamos el test del BPH para el tamizaje del cuello uterino adentro del algoritmo de diagnóstico del Sistema de Salud Nacional de Argentina, que tiene un algoritmo validado por el Instituto Nacional del Cáncer, y que en general los pacientes utilizan test de BPH y citología. Entonces hicimos la primera comparación, que fue el test de BPH en general versus la citología, para poder tamizar a estas mujeres, y vemos, por ejemplo, que el beneficio clínico era mayor. ¿Por qué? Porque llegabas a más diagnóstico, porque podías hacer una mayor prevención con un tratamiento oportuno, y menos mujeres probablemente morirían a causa del cáncer de cuello uterino, dado que su primer diagnóstico fue por el test de BPH, en vez de hacer una citología. Y después hubieron cosas como, por ejemplo, la equidad. Vimos que esta tecnología probablemente podía aumentar la equidad, porque el test de BPH, a diferencia de la citología, podía hacerse una autotoma. Entonces para mujeres que vivían en zonas alejadas, la posibilidad de hacerse su autotoma, de espaciar las tomas durante 5 años, impactaba favorablemente en la equidad, y hacía que sea una tecnología que brinde una salud equiparable para poblaciones más desfavorables. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, ese test. Nosotros igual hicimos un evento que se llamó un workshop con las mismas personas que formaron parte del grupo que diseñó el marco, y que les preguntamos si los manuales les eran útiles, si el test en vida real les resultó
que el resultado del documento de evaluación de tecnologías sanitarias a ellos les servía para después tomar una decisión. Y en ese workshop una de las cosas que nos dijeron, participó gente de vuelta de Brasil, de Colombia, de Perú, nos dijeron, nos encanta, nos va a ayudar un montón para evaluar a nosotros las tecnologías diagnósticas. Pero el problema que nosotros tenemos es que necesitamos que la gente se capacite. Entonces, ya teníamos pensados nosotros en esta etapa hacer un curso que va a estar disponible ahora los primeros 10 días de noviembre, un curso que va a estar en la plataforma educativa del IEX, donde son autoadministrados y están gratuitos, por supuesto, y abiertos, para que tanto los evaluadores como los decisores y los utilizadores finales de estos documentos puedan aprender a utilizar esta metodología. Entonces, esto como para ir terminando, la idea y cómo nosotros pensábamos que este valor podía descubrirse, el valor de las tecnologías diagnósticas, era tal vez a través de un marco que pueda ayudar a las personas que evalúan estas tecnologías a que hablemos siempre del mismo idioma, o que sea un marco que sea mucho más amplio y que permita, por ejemplo, a los productores de tecnología, cuando quieren hacer un portfolio para expresar los beneficios de su nuevo producto, poder hacerlo de una manera tal que puedan saber qué les importó a los decisores en salud en Latinoamérica respecto a estas tecnologías, qué valoran los sistemas de salud de las tecnologías diagnósticas. Así que bueno, esperemos que este marco pueda asistir en este proceso. Los próximos pasos que nosotros tenemos ya serían todas las acciones tendientes a la implementación. La respuesta en los distintos países de Latinoamérica con respecto a estas herramientas fue muy buena, así que creemos que ahora sería simplemente que ellos las usen, se las apropien. Trabajar sobre todas estas barreras que nosotros identificamos en esa reunión que fue como un focus group, ¿no? En las cuales una de las barreras principales es fortalecer en general los sistemas de toma de decisiones basados en información y capacitar a las personas en estas herramientas. Apoyarnos mucho en las fortalezas del proyecto, que básicamente es que hasta este momento no existía ningún marco de valor latinoamericano o orientado hasta estas tecnologías. Entonces siempre uno tiene que entender que las barreras las vamos a superar si nos paramos arriba de la ventaja de lo que estamos teniendo y lo que conseguimos. Difundirlo mucho, así que a todos ustedes espero que les haya interesado esto. Y si tal vez no es del resorte del día a día de ustedes, les agradecería un montón si pudieran, qué sé yo, una charla de café, de pasillo, de lo que sea, decirles, che, hay un grupo que trabajó haciendo esto, mirá qué interesante, y de esa manera se difunda mucho más, y bueno, y seguir capacitando a las personas en este marco. Me quedan 2 minutos, les quiero mostrarse que esto de LATAM Hospitals, como dijo Marisa al principio, genera también un banco de repositorio, así que en esta charla yo les dejo recursos al final. El que quiera leer un poquitito más de la metodología, nosotros publicamos un paper en una revista de alto impacto en economía de la salud que se llama Value in Health, global, no solo regional, sino global. Así que el que quiera leer este paper es súper interesante, no porque lo escribimos nosotros, sino porque es súper interesante cómo se genera un marco. Hay una página de web donde tiene todos estos recursos, tiene el resumen infográfico del marco, los componentes, material educativo, está escrita en español y en portugués, y los marcos, el manual para los usuarios, que es bastante largo, pero lindo, bien técnico, de uso libre y gratuito, en estos 3 idiomas, y lo que va a estar en poquito es el manual para el usuario final, que es el decisor, para poder interpretar estos documentos que hacemos, y el ejemplo del documento técnico con el cual bajamos esto a tierra. Así que bueno, llegamos al final, y bueno, me pone muy contenta, y le escucho lo que me quieran preguntar. Bueno, Verónica, la verdad que fue sumamente clara tu exposición. Realmente han hecho un trabajo enorme, porque sabemos lo que es, digamos, llevar a la estandarización de un proceso de validación, ¿no? Clínica. Qué sé yo, surgen muchas preguntas, entre ellas te consulto, ¿no?
digamos, vos comentaste que, bueno, tenés un paso para los fármacos, me imagino que es más simple porque vos tenés, bueno, el tratamiento, una validación y tenés un resultado bueno, medio o malo. Con el tema de diagnóstico, vos tenés todas las validaciones previas del test, pero después tenés la variable de cuáles son los tratamientos también que se encaran para ese diagnóstico, y en función de eso vas a tener resultados diferentes. ¿Cómo contemplaron este tipo de variables? Bueno, lo que se tiene que hacer es exactamente como dijiste, Marisa, vos tenés un fármaco, te vas a un estudio pivotal, se llaman, o estudio que generó la mayor información de evidencia para poder autorizar ese fármaco, en el cual uno dice, ¿por qué este fármaco produjo este efecto? Para los test diagnósticos, nosotros lo que tenemos que hacer, y eso está muy bien explicado en el manual para los evaluadores, es hacer un camino y hacer inferencias, se llaman asunciones, en los cuales primero nosotros tenemos que buscar evidencia que sustente cuál es el rendimiento diagnóstico de esa tecnología, o sea, qué cantidad te dice que este paciente está enfermo y que este paciente está sano. Para eso sí hay evidencia, porque imagínense que todos los test, cuando salen al mercado, están comparados contra otro test y vos sabés más o menos cuántos verdaderos positivos, cuántos falsos positivos, etc. A cada una de esas situaciones le tenés que aplicar lo que vos dijiste recién. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre efectividad de ese tratamiento? Y ahí hacemos la segunda asunción, el segundo salto. Como yo te diagnostiqué positivo y este test tiene un 80% de personas positivas verdaderas, a ese 80% de personas, que son determinado número, le aplico un tratamiento que yo ya sé que me genera esta efectividad. Entonces, haciendo todas esas inferencias y asunciones, llegas al resultado final en resultados importantes para el paciente, que generalmente se expresan en años de vida ganados, en calidad de vida, en eventos evitados. Eso es la sistemática que tiene este abordaje para que al final del camino podamos explicar qué resultados en salud tenemos porque usamos este test diagnóstico. Perfecto, perfecto. A ver, aquí hay una pregunta: ¿cómo nos impacta de ahora en más la publicación de este documento con el marco de valor del IVD, tanto a las empresas de tecnologías como al resto, como al resto de los actores de la cadena de evaluadores y usuarios del mismo? Bueno, el documento es el resultado final de esta metodología y de este marco, ¿no? A los evaluadores les tendría que impactar favorablemente ayudándolos en algo que nos es siempre muy difícil, que es poder relevar el valor para poder evaluarlo de una manera justa, por decirlo de alguna manera. Cuando el evaluador se sienta enfrente de este marco, lo ideal es que agarra el manual y se fija, bueno, ok, voy a fijarme el impacto organizacional, cómo lo tengo que hacer, dónde lo tengo que buscar, y lo voy a reflejar en mi documento. Es una información nueva, es una información extra, una información más que damos a los decisores en salud. Decisores que formaron parte, ellos o sus representantes o sus países, formaron parte del grupo de personas que dijo, esto es importante. Entonces al evaluador, a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, a la persona que está en un sistema de salud y que es el responsable de poder decir que sí y que no, le allana el camino y se lo hace más fácil. A los productores de tecnología tendría que ayudarlos sabiendo que probablemente los evaluadores están más sensibilizados con entender y que les va a ser más fácil evaluar estas tecnologías. Los productores de tecnología tienen la responsabilidad de poder fijarse qué cosas son importantes y en qué cosas hay que dar un poco más de información. Si sus páginas tienen esa información que uno necesita levantar, ayudar a que se genere evidencia que pueda reflejar el beneficio clínico y que la evidencia no se quede solo en el desempeño diagnóstico, que es la evidencia súper necesaria, pero que no muere ahí. Es ideal que pueda haber más generación de evidencia que nos ayude a hacer el saltito siguiente. De vuelta, nos acordamos del camino causal. Tengo el diagnóstico, pero hago un tratamiento. Que nos ayuden a esta parte de acá tener mayor evidencia. Y a los productores también yo creo que les sirve entender que pueden generar portfolios de sus productos mostrando todas estas informaciones que dan mucho más valor
y que no nos quedemos en la sensibilidad y la especificidad, porque los test diagnósticos son muchísimo más que la sensibilidad y la especificidad. No, sin duda, y creo que realmente es una herramienta de sumo valor, ¿no? Para tener acceso a este tipo de estudios para empresas de distintos tamaños, porque quizás las corporaciones pueden acceder más fácilmente porque tienen un presupuesto, pero empresas medianas o pequeñas realmente les resulta imposible hacer Claro. estudios de estas características. Así que, sí, que los en la felicito parte, porque gracias. En la parte es un muy buen económica, trabajo. la parte económica del manual está escrito de manera tal de que las personas puedan hacer esa transferencia de información de datos económicos generados en otros contextos, en otros países, cómo adaptarlos a nuestro sistema de salud latinoamericano. Y la idea, no quiero ser muy pesada con esto, es que lo usen, de que se los lleven. O sea, está disponible ahí, está gratuito, son herramientas de uso gratuito para que cada sistema de salud, grande, chiquitito, mediano, se las haga propias y que ayude a mejorar el acceso de los pacientes a los test diagnósticos. Porque si, son el principio para poder llegar a un tratamiento es poder tener un diagnóstico. Dentro de las pruebas clínicas que ustedes mencionan, ¿se pueden tomar estudios realizados en el exterior? Sí, por supuesto. La mayoría de los estudios son del exterior, lamentablemente. Sí. Los evaluadores buscamos primero estudios regionales. Y lo primero que necesitamos, ¿saben qué es? Saber cuál es la prevalencia de una enfermedad. Nosotros tenemos pocos estudios epidemiológicos. Para poder saber la prevalencia es lo más importante porque vamos a ver cuántos pacientes podemos diagnosticar, en base a cuál es la prevalencia de una enfermedad. Y esos datos generalmente tampoco los tenemos. Entonces, nosotros hacemos asunciones, esto es un poco técnico, no los quiero molestar, pero bueno, sobre las asunciones hacemos estudios de sensibilidad. Decimos, ok, en Argentina no hay datos. En Bolivia la prevalencia es de un 5%, y en Australia es de un 8%. Entre un 5 y un 8, Argentina puede andar más o menos por el medio. Nuestra asunción es que tal vez nos parecemos más a Bolivia, o en algunas cosas más a otro país, y ahí ponemos el valor de lo que es la prevalencia. Pero todos esos datos faltan. O sea, excelente. Y nos preguntan también cómo ve usted la posibilidad de construir, construir una agencia nacional del ETS. Bueno, la agencia, me cuesta responderla porque hay una voluntad, hubo un proyecto de ley. Muchos de los actores del sistema de salud necesitan tener una información que sea parcial, que sea generada con una metodología transparente, y en eso la Conetec está haciendo un muy buen trabajo. La Conetec es el embrión de lo que va a ser algún día, ojalá lo sea, lo que es la AGNET, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Mientras tanto, está trabajando muy bien lo que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es la Conetec. Lo que pasa es que la Conetec tiene una cantidad limitada de estudios que puede llegar a hacer. Muchos países tienen cantidad limitada, no es una desventaja de Conetec, es una realidad de los sistemas de salud del mundo. Pero en la cantidad limitada que tiene, prioriza esos temas y va marcando un rumbo, ¿no? Va marcando un camino. O sea, ¿qué importa en Argentina? El proceso de priorización es súper importante, y Conetec lo tiene muy transparente. O sea, todos los productores de tecnología proponen sus tecnologías durante un llamado abierto, y en base a determinados rankings es lo que se dice este año que se evalúa y que no. Pero fíjense ustedes, el año pasado se evaluó el test de BPH, pero este año no hay ninguna tecnología diagnóstica que haya sido priorizada para evaluar. Eso también te está marcando algo, son tecnologías que quedaron en la puerta. Al no poder ser evaluadas, no se va a hablar de esa tecnología durante este año en el sistema de salud argentino. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es un jugador importantísimo para la toma de decisión, pero también es recontra importante que los sistemas de salud estén empapados del valor de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para tomar una decisión. Y no que todo recaiga en una agencia, y que esa agencia, que también es la segunda pregunta gigante, si es que o no tiene que ser vinculante. Cuando las agencias son vinculantes, están en sistemas de salud muy maduros que respetan por la validez que tiene el informe que dieron, y si mi agencia dice, por el ejemplo típico es Inglaterra, cuando la agencia, que es el NICE, dice que algo no se cubre y es consensuado y validado en toda la población. La Conetec es un paso gigante, y que tengamos una comisión es importantísimo. Y es el primer paso, y ojalá algún día tengamos
finalmente una agencia, pero la Conetec es un buen principio. Bueno, y finalmente nos preguntan, ¿cómo recomendarías vos iniciar este proceso para una empresa que no tiene mucha estructura o mucha experiencia y quiere incorporar un nuevo test que está en el exterior comprobado que funciona bien y que tiene un impacto económico en la implementación? ¿Cómo recomendarías vos? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Los primeros pasos de este marco están en el segundo capítulo, y lo que hace es que uno se tiene que sentar a la mesa y decir, bueno, ok, ¿cuáles son mis necesidades? Hagan de cuenta que son 15 piezas de un rompecabezas, los 15 criterios, sentarse y decir, bueno, ok, yo entiendo que la pregunta viene de parte de una empresa de salud pequeña que quiere incorporar un test diagnóstico del exterior, ¿no? Entonces yo me siento y digo, bueno, ok, ¿qué me importa a mí? ¿Me importa la seguridad? Me la quedo. ¿Me importa el beneficio clínico? Me lo quedo. ¿Me importa el impacto organizacional? Y tal vez vos lo que querés es dar cobertura a una prestación, pero vas a contratar a una empresa proveedora de servicios para que te haga el test. Entonces decís, no, a mí el impacto organizacional lo pongo abajo, porque no me va a impactar directamente, o al revés. Supónganse que yo soy el Hospital Austral, necesito comprar una maquinaria, entonces, sí, pongo esto dentro de mi set de criterios que tengo que considerar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es fijarse qué les importa a ustedes, desde su perspectiva. Fijarse cuál es el umbral que tienen para poder definir que algo tiene un impacto presupuestario alto, medio, bajo. Hacer toda la especificación para la realidad de ustedes y después fijarse qué evidencia ustedes encuentran para cada uno de esos criterios que ustedes seleccionaron y cómo rankean el desempeño de esa tecnología para cada uno de esos criterios. Si para ustedes la seguridad es muy importante y ven, porque hay evidencia de otros países, generado en otros países, o el productor de la tecnología les dice, mira, esto tiene este perfil de seguridad, y ustedes creen que no es conveniente, porque ustedes setearon sus valores en determinadas líneas de corte, entonces van a ponerle un rojo a esa parte del criterio. Después se van a sentar y de una manera deliberativa van a poder decir si ustedes, como financiadores del sistema de salud, empresa pequeña, les conviene o no, según su propio marco de valor, incorporar o no esa tecnología. Perfecto, perfecto. Bueno, Verónica, te súper agradezco en nombre de todo el comité organizativo de LATAM Hospitals, tu claridad y realmente la utilidad de los contenidos que nos proporcionaste. También le agradezco muchísimo a Caprodi en haber seleccionado este tema, que creo que es de alto valor para todo el área de la salud y de las empresas. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, los esperamos en nuestra conferencia que empieza en un ratito nomás. Y tenemos todo un día con conferencias de valor para ofrecerles a ustedes aquí desde la virtualidad en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Estamos disponibles, o sea, la conferencia, repito, va a estar alojada en nuestro sitio web, para que puedan revivirla, ver los comentarios que hizo Verónica y también, digamos, el acceso a este manual tan importante. Y no sé, Verónica, si estaba tu dirección o algún contacto como para, si surge alguna duda. Bueno, está el contacto de lo que es el IEX, pero si vos querés, yo antes de pasarte la presentación final, pongo mi mail al final, así me pueden contactar si quieren. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias a todos. A ustedes. Bárbaro. Los esperamos a todos en unos momentos más en nuestra segunda conferencia.